Bienvenida, familia nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un súper episodio, porque frente a mí está el buen Alan Frausto. Alan es parte de la familia nocturna y hemos platicado durante cierto tiempo porque tiene varias historias que son profundamente aterradoras. Así es que no me quise quedar con las ganas y ya que estamos aquí en el estudio móvil en Ciudad de México, aprovechamos para traerlo aquí y hacer este duelo de historias. Así es que, Alan, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, gracias por el tiempo y gracias por estar aquí, brother. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. ¿Estás listo para estas historias aterradoras? Listísimo. Muy bien, vamos a ver. Familia nocturna, ya saben, para el duelo de historias, para todos los que están aquí por primera vez, la regla es bien sencilla. Alan y yo estuvimos ordenando las historias para empezar con las más tranquilas y terminar con las más aterradoras. Y para ti es bien sencillo. En el momento que una de estas historias te quite la tranquilidad o te guste mucho, simplemente suscríbete al canal. Si ya estás suscrito, danos tu like y venga tu comentario. Y si llegas hasta el final de una, por favor en comentarios dices, narrador, llegué de una. Porque el duelo de historias es entre tú y prácticamente los narradores. Y vamos a ver quiénes son los que sobreviven. Y una vez dicho esto, Alan, ¿me permites darte la bienvenida al duelo de historias contándote una? Por favor. Esta historia que te voy a contar me voló la cabeza porque es una historia muy extraña, pero hace sentido en uno de los datos que en muchas ocasiones hemos hablado en torno a los exorcismos. Hay personas que dicen, ¿por qué esos exorcismos no hay documentación acerca de ellos? Y habíamos hablado de un dato en especial, y el dato era porque estás hablando de seres humanos que tienen vida, que tienen una vida social, que tienen algún tipo de carrera o trabajo que necesitan salvaguardarlo. Si esto lo vuelves público, su vida se transforma en un circo, eso es obvio. Pero había otra razón. Y la razón tiene que ver con que el tipo de proceso es muy delicado. Hoy, con esta historia, creo que va a quedar claro por qué. ¿Por qué tienen que ser muchos de estos casos en privado? Vamos a hablar primero de doña Evelina. Doña Evelina y Javier son pareja desde hace muchos años, ahora son una pareja de la tercera edad y nunca han sido personas como muy religiosas. Javier viene de una familia profundamente católica, pero él no fue tan practicante en su vida y nunca ha sido un tema importante. Doña Evelina es diferente. Doña Evelina le gustan todo lo relacionado con magia, esoterismo y todo lo que tiene que ver como con estas situaciones que es como romper el velo entre nuestra realidad y el mundo de los muertos. Por alguna extraña razón le llamó la atención desde pequeña jugar la ouija, ver cuestiones de péndulo, tratar con tarotistas, tratar con personas que estén como mediums. Que esto se entienda, no es un sentido negativo, eran los gustos de ella, todo eso lo atraía, le gustaba mucho. Pero a sus ya 63 años comenzó a tener unas actitudes muy extrañas que hizo que Javier parara las antenas. De repente comenzó a ver que esta mujer, su esposa doña Evelina, se levantaba en las madrugadas y andaba en la casa como sonámbula, balbuceando cosas. Cuando lo vio la primera vez, dijo, por ideas que tenemos, no puedes despertarla porque es sonámbula y entonces se puede morir. El problema es que tienen más de 30 años casados y jamás había presentado un solo caso de sonambulismo. Se le hizo extraño, también con la edad cambian las personas, así es que le dio y no le dio mucho énfasis. El punto es que lo empezó a hacer de manera constante. Después de eso empezó a hacer cosas extrañas. De repente se levantaba en la cama, se le quedaba viendo y se empezaba a reír como desquiciada. Empezó a tener pequeños símbolos que tenía Javier en la casa que le recordaban a su familia, una cruz por ahí, una Biblia, los destrozaba, los rompía y los dejaba ahí en la cama de Javier justo donde él se dormía. Y entonces a Javier esto ya se le empezó a hacer raro. En una ocasión, ella empezó a hablar con una voz de niña y Javier no dijo, ¡ay, mi esposa está poseída! Dijo, ¿sabes qué? Se me hace que está teniendo algún problema mental, puede ser demencia senil, y si no actúo ahora, se me va a ir mi Evelina muy pronto. Así es que empezó a llevarla primero con un psicólogo, empiezan a hacerle pruebas, empiezan a hacerle revisiones, y más o menos como después de 10 sesiones en las que él está viendo de repente que actúa mejor su esposa y de repente tiene unos arranques muy raros, la psicóloga lo cita y le dice, oiga, quiero hablar con usted, don Javier. Ya me contó
por qué traía aquí a su esposa. Yo nada más quiero preguntarle si no será que usted es una persona que está buscando hacer que su esposa sea otra persona. Y él le dice, no le entiendo, ¿por qué me dice eso? Porque nada de lo que me ha dicho es cierto. Su esposa es una persona que está sumamente consciente, sumamente lúcida. Les hemos hecho todo tipo de pruebas y no muestra un solo signo como de deterioramiento dentro de su cognición mental. Nos suena más bien a que usted está inventando una historia porque trae un problema con ella y tal vez no ha tenido oportunidad de desahogarse. Se enoja mucho don Javier, pero se siente medio extraño. Decide ya no llevarla ahí, se sintió un poquito ofendido, busca a un psiquiatra y dice, esto vamos a escalarlo, porque después de que dejaron de ir a esa sesión, llegando a la casa, Evelina se empezó a burlar de él y le empezó a decir, como eres un idiota, no vuelvas a hacer eso. Comportamientos que en la vida ella siempre había sido súper amorosa. Cuando la lleva con el psiquiatra, pasa algo muy similar. Después de 7, 8, 9 sesiones de llevar varios medicamentos muy delicados y en dosis muy pequeñas, porque el psiquiatra tampoco veía gran cosa en la otra persona. Detallitos, un poquito deprimido, un poquito ensimismada, pero no era nada que le hiciera que no fuera funcional. El punto de todo este show es que pasan cerca de 8 meses, no hay nada, y el psiquiatra llega al mismo punto. Oiga, don Javier, es que se me hace que el problema es usted. Ya cuando llegó a ese punto, ya se había asesorado Javier porque veía para dónde iban las cosas. Y habla con un amigo de él que cree mucho en estas cuestiones como de exorcismos y más allá, y lo invita a una misa carismática en una catedral de su ciudad. Con puras mentiras se llevó a Evelina a la misa carismática. Y cuando van a la misa carismática, desde que empezaron cierta parte de unos rezos, ella cambió su actitud así. De repente, cierra los ojos, empieza a sollozar, pero con un sollozo donde dice algo que te estremecía la piel. Dices, no va. Del sollozo pasa a gritos, de los gritos empieza a tirarse a convulsionar y empieza a hablar con dos voces. Es la voz de Evelina y la voz de un hombre al mismo tiempo. Y empieza a reírse de las personas de ahí, empieza a decir un montón de improperios, injurias, maldiciones. Pero pasa algo muy extraño. Cuando llega el sacerdote y la rocía con agua bendita y no sé qué más procesos hace en ese instante, pero cuando está empezando, digamos, el exorcismo o la liberación o empezar algunos rezos, ella grita, ¡ah, Samuel, estás aquí! Yolanda, Silvia, bienvenidas. Y todos se quedan viendo, don Javier también como, ¿quiénes son ellos? Y voltea a ver a las personas y todos están haciendo oración y hay personas poniendo manos así y el sacerdote sigue en lo suyo. Y esta mujer otra vez entra como que en un trance, maldice al sacerdote, Dios no existe, esta mujer es mía, cosas de ese tipo. Y llega un momento en el que el sacerdote ve que ya es mucho lo que está haciendo mujer, llamando la atención de demasiadas personas y les dice, ¿saben qué? Vamos a llevarla a la capilla de al lado. Buscan un momento que está tranquila, la cargan entre varios y donde la sacan de la capilla principal, dice, Samuel, no te vayas, Samuel, apenas estamos empezando. Y dice, Yolanda, Silvia, pregúntenle a Samuel lo que les está ocultando. Y todos están viéndose con cara como, ¿de qué está hablando? O sea, ¿será que la señora realmente trae un problema? Porque no hay ningún Samuel, ninguna Silvia, ninguna Yolanda. La pasan a la otra capilla y ese es el inicio de un proceso de doña Evelina de varios exorcismos, una situación larga. La situación es que 2 semanas antes, cerca de ahí de la catedral, hay una escuela. Esta escuela tiene como un área de preparación técnica para personas que les gusta ser guía de turistas. Hay un salón con cerca de 45 personas, muchachos que rondan entre los 20 hasta los 35 años, se han separado en grupos porque la maestra les puso su primera tarea del semestre. Ustedes van a ir a hacer un tour con sus compañeros como si fueran un guía de turistas y 2 de sus compañeros la van a hacer de turistas. Y agarró todos los lugares como de monumentos o lugares a los que un turista debería de ir en la ciudad. Esta es una ciudad grande de México. Entonces hay un lugar que nadie quiere porque dicen que es el más aburrido de todos, la catedral. Y resulta que en la tómbola los perdedores son un chico y 2 chicas y los manda para allá. Estos chicos cuando llegan ahí un sábado cerca de las 6, 7 de la tarde porque no querían hacer la tarea realmente con ganas y solo tenían que hacerlo para tomar un par de fotos y una evidencia, pues están ahí pero están medio distraídos. Pero empieza a ocurrir algo muy raro. Preguntan que hay una zona de catacumbas,
que si les permitían el acceso. Dicen que son de tal universidad y cuál es la situación por la que están ahí. Entonces les dicen que sí, que pueden pasar, nada más que por favor se vayan antes de tal hora, porque va a haber una misa de sanación carismática y el lugar de preferencia les gusta que esté vacío. Los chicos se meten a la zona de catacumbas, se siente un ambiente así medio pesado, medio tenso, están hablando entre ellos y diciendo como, qué flojera que nos tocó aquí, pero oye, sí se siente medio rarito, pero pues la verdad es que no me imagino traerme ningún turista a esta zona, y están en medio de esa plática cuando escuchan a lo lejos el sollozo de una mujer. Y está una mujer sollozando. Y después suenan como unas carcajadas de un hombre y una mujer a la vez y empieza a darles un miedo terrible. Se siente ahí, de repente, como si en ese lugar en el que estaban solos, ahora hay 2 o 3 personas. Raro, desagradable. Una chica voltea con la otra y le dice, Yolanda, ¿sientes tú lo mismo que yo? Sí, Silvia, se siente bien gacho. Y entonces el muchacho, que se llama Samuel, estaba y dice, vámonos. Y adentro del cuarto suena como si hubiera una bocina y dice, Samuel, Silvia, Yolanda, hola, ¿cómo están? Y empiezan a tener la recepción auditiva de algo que les está hablando, a veces con la voz de una anciana, a veces con una voz como muy macabra. Cuando ellos deciden que se tienen que ir de ahí a como del lugar, la voz les vuelve a decir, no se vayan, apenas va a comenzar esto. Y les habla acerca de un secreto que les estaba guardando Samuel. Porque Samuel no les había dicho, pero con las 2 estaba saliendo escondidas. Cuando salieron de ahí, Samuel rompió la relación con estas chicas y ellas con él definitivamente, pero los 3 quedaron casi traumatizados. Y una vez dicho esto, parece que esa es una de las razones por las cuales una persona no preparada no debería estar cerca de este tipo de situaciones. Y una vez contada esta historia, por favor, Alan, cuéntame tu historia. Me hiciste recordar también una historia. Como te mencionaba, a mí me gustan mucho esos temas de terror. Y no sé si decirlo afortunadamente, pero sí he tenido en mi familia, alrededor de mi familia, muchas historias de terror. Y ahorita que dijiste esto, como lo terminaste, que mucha gente no se prepara para lo que viene y juega con eso. Realmente sin tener una preparación y porque se le hace fácil, pues me recuerdas una historia de mi familia. Un tío, él le empezaba a gustar mucho los temas del desprendimiento. Se sale de su cuerpo, todo ese tipo de situaciones. Le llamó mucho la atención. Él empezaba a ver videos en YouTube para ver cómo se hacía. Y una vez estaba con mi tía, estaban acostados, y le dijo a su esposa, oye, me voy a desprender, no te espantes, lo voy a intentar, tal vez no salga, pero lo voy a intentar hacer porque me llama mucho la atención y quiero aprender a hacerlo. Se acostó, puso sus manos en el pecho, cruzadas, sus pies, y dice que cerró los ojos, hizo el proceso que había visto en un video, lo que te digo, no estaba preparado, y se desprendió de su cuerpo. Y ya vio su cuerpo en su cama. Y le tocó el cabello a mi tía jugando, ¿no? Bueno, ya, y se fue a acostar otra vez, o sea, él se volvió a acostar en sí mismo. Y regresó y le dijo, ¿por qué estás espantada? Es que me acaban de tocar el cabello. Pues sí, fui yo, lo logré. Ahora lo que intentó después, dijo, le voy a... ellos tienen 2 hijos. A su hijo menor, le dijo, voy a ir con él y le voy a hacer lo mismo que te hice a ti. Pero ahora o sea, tenía que salir del cuarto, pasar por la sala, pasar al otro cuarto y tocarlo. Me dice si funciona. No, no hagas eso. Me dice si funciona, lo voy a hacer. Bueno, lo hizo. Y que llegó el niño, mi primo llegó muy espantado. Le dijo, es que me acaban de tocar. Me estaban tocando el hombro. No hay nadie. ¿Qué pasó? No, pues mi tía no le quiso decir. Le dijo, no, no pasa nada. No te espantes. Y mi tío, según dormido, regresó en sí otra vez y ya, ok. Pues no le bastó con estas 2 veces. Él vive en una casa, es una residencial en la cual viven su hermana y mi tío, viven en casas juntas. Entonces dijo, ahora lo que voy a hacer, voy a salir de la casa y le voy a tocar la puerta para que comprobarte que no estoy jugando y que lo sé hacer, que ya soy un experto en esto. Hizo todo otra vez el proceso.
Volvió a hacer lo mismo, otra vez el proceso lo logró, se salió, tocó la puerta. Mi otra tía cuenta que escuchó que tocaron, abrió, no vio a nadie, pasó. Se regresó él en su trance, otra vez todo normal, ya sabía hacerlo, se recuperó y que no sé qué. Y que a los días le dijo, oye, fueron a mi... Le contó así como si no, es que, ¿qué crees que hace 2 noches estaba en mi cama y tocaron la puerta? Pero muy insistentes. Salí y no había nadie. Y mi tío, no, pues quién sabe qué pasó. No le quiso decir, fui yo. Bueno, el chiste de eso fue que él empezó a jugar con eso, porque se le hizo fácil. Dijo, oye, esto pues está padre. Para la 4ª vez que lo hizo, ahí sí ya no le gustó lo que pasó. Él volvió a hacer el proceso. Y estaban mis 2 primos, estaba mi tía, él empezó a hacerlo. No les avisó. Lo hizo porque quiso hacerlo. Pero dice mi tía que de repente ella se despertó y lo vio con los ojos en blanco. Y en ese momento se asustó y le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? No le respondía. Entonces, pues dice que de repente él se paró, como que se inclinó y empezó a hablar en una voz que no era la de él. Y le empezó a decir muchas groserías. Y le dijo, tráeme a ese, una palabra fea, de su hijo el mayor. Háblale, por favor háblale. Háblale, bueno, ni por favor, porque lo estaba insultando. Total, que bueno, no lo voy a hablar y que vete y tráeme a mi esposo, por favor, vete, y no le hacía caso. Bueno, total que llegó mi primo porque escuchó tanto ruido y vio como él estaba pues, fuera de sí, los ojos desorbitados y hablando en otro tono de voz. Y por su parte, mi tío cuenta que él estaba desesperado en su trance porque no podía regresar. Y que él vio como otro ente entró por él. Y que él veía que no podía entrar, que no podía regresar a su cuerpo y no podía. Entonces dice que él empezó a llorar y que su cuerpo sí lloraba, pero seguía hablando mal y estaba muy agresivo y todo, empezaron a rezar y lo típico. Todos nos sabemos el Padre Nuestro, o bueno, al menos los que somos de la religión, lo sabemos, pero que cuando estás en esa situación se te olvida. A ellos les pasó, no lo podían completar. De la no sé qué manera, él dice que no sabe cómo pasó, pero que pudo regresar a su cuerpo, que regresó y que pasó todo llorando, no lo vuelvas a hacer, por favor, no lo vuelvas a hacer. Y dijo, no, disculpen, pues yo no sabía de esos temas, me quise aventurar y lo hice. Las primeras veces fue divertido, me gustó, pero ahorita ya fue, perdón, discúlpenme, por favor. Pues ahí puede ser que se quedó todo, pero no. A raíz de eso, algo entró en su casa y al hijo del menor lo estaba molestando mucho. Los muñecos en su cuarto, peluches, lo rodeaban a su cuarto. Dice que él dormía normal y de repente él, sin darse cuenta, ellos iban a su cuarto y veían como todos sus peluches estaban alrededor de su cama, como escoltándolo. Principalmente uno siempre estaba de frente. Él empezó a tener muchas pesadillas, empezaba a decir, bueno, muchas cosas de que se quería desvivir, ¿no? Entonces sí les dio mucho miedo y fueron igual a un templo. En el templo, ellos al llegar, la gente de ahí no avisaron que iban a ir. Ellos llegaron y la gente les dijo, tú y tú, o sea, mi tía y el hijo el mayor, no entren, ustedes no tienen nada. Pero tú, el hijo menor, y mi tío, ustedes pasen, porque hay algo con ustedes. Pues ahí se hizo un proceso, dicen que bastante feo, en el cual entre 5 personas estuvieron alrededor de mi primo, no lo podían controlar, hasta que de repente, de una manera, bajo sus rituales y todo, y en medio de gritos, dice mi tío, que él no lo dejaban voltear, que él estaba volteado y no lo dejaban voltear. No voltees a verlo, no voltees. Y él quería voltear porque escuchaba a su hijo sufriendo de una manera irreconocible, algo horrible. Entonces de repente ya se calmó. Ahora le tocó a mi tío, que algo más tranquilo, nada más una limpia, algo así tranqui y ya. Entonces a raíz de ahí no les volvió a pasar absolutamente nada.
no tuvieron pesadillas, no tuvieron nada. Entonces ahí se dieron cuenta que no pueden jugar con cosas que no conocen nada más porque les llama la atención. O sea, estuvo en riesgo su vida. Qué interesante lo que me estás contando. No me queda duda que en las temáticas paranormales hay muchas formas de abordar este tipo de situaciones. Hay personas que lo toman con mucho respeto, hay personas que lo abordan con mucho miedo y hay personas que son muy poco usual, pero lo toman con una parsimonía, con una tranquilidad que parece más sobrehumana que humana. Hay una chica de nombre, llamémosla Mirtala, que Mirtala es doctora. Ese detalle no va a tener mucha importancia aquí, más que por una simple cosa. Cuando ella estaba estudiando medicina y llegó al momento de las guardias, conoció una doctora de la que se enamoró. Ella se sentía sumamente como atraída a esta otra doctora. No tenían tanta diferencia de edad, creo que había como 4 años entre las dos. Y esta doctora, cuando estaba en las residencias, ella empezó a aprender mucho de ella. No solo le gustaba por alguna atracción como química o física, era como su calidad de ser humano. La doctora, de nombre Yulisa, la doctora Yulisa era la que estaba ya de residente y era la que a ella le estaba dando como que enseñando en algunas guardias diferentes cosas. Tenía demasiado contacto con ciertos pacientes. A veces rompía ciertos protocolos del hospital, no a escondidas, pero era como algo bien detallado en el que pedía que vinieran las familias y les empezaba a hablar sobre procesos como de despedirse y situaciones que evidenciaba que la persona estaba en un alto riesgo y tenían que aprovechar esos momentos. Había algo extraño que con el paso del año y medio que estuvo llevando lecciones con ella, empezó a darse cuenta. Y es que con las familias que hacía ciertos rituales, el paciente nunca sobrevivía. Y era raro, porque el paciente a veces no estaba del todo mal. Y ella mandaba hacer estos rituales y había pacientes que tú los veías y decías, de un momento a otro se va a ir, y la doctora no hacía ese tipo de ritos. A veces hombres, a veces mujeres, muy pocas ocasiones niños por alguna situación que le tocó verlos ahí. Era muy, muy raro. Pasó el tiempo, termina la carrera, tuvo muy bonita formación de parte de esta doctora. Decía, es que era una doctora con un don tremendo, un don de gente. Ella se ganaba a las personas, tenía una calidez tremenda. Nunca vi a un paciente molesto con ella porque hacía que entrara en razón muy rápido. Cuando acaban la carrera, pasa un año y se la vuelve a topar en la residencia de cuando ya está tomando su especialidad y se enamoran profundamente. El problema es que las dos ya enamoradas saben que no pueden tener una relación y tienen que hacer ciertos cambios ahí para que no estén conviviendo como en cuestiones de trabajo. ¿Por qué? Porque deciden que por fuera sí van a tener una relación. Empiezan a tener su relación y después de cierto tiempo tienen ya pláticas como más profundas. Así es que Mirtala le pregunta a esta doctora, dice, cuéntame tu secreto. Yo necesito entender, después de estos años de estudio, nunca he visto una doctora como tú. Y hay 3 cosas que yo noto. Número 1, con las familias que tú reúnes y les das como que ese momento y les hablas y les enfatizas mucho sobre el amor, las conexiones, el despedirse, ¿cómo puedes hacer eso? Y le dice, bueno, eso es relativamente sencillo. A pesar que yo me gradué de esto, yo llevé mucha formación en psicoterapia, en tanatología, conozco de estos temas, por eso sé qué decir, sé cómo abordar y bueno, en la situación en la que estoy son herramientas que me han servido mucho. Dice ella, está bien, pero dice, no, pero tú tienes algo, no te hagas loca, porque yo he tratado con tanatólogos y he tratado con psicoterapeutas y no tienen ese tino que tú tienes y no tienen esa calidez. Y le dice, mira, es que sí soy sensible, pero yo creo que no es momento de abrir estos temas. Más adelante puede ser que sí, dice, pero ten mente abierta porque cuando te abra estos temas se me hace que te vas a asustar y me vas a dejar. Queda así. Sigue pasando un año y en ese año ella se empieza a dar cuenta que no es la única que ha percibido eso de esa doctora. En el paso de su residencia en la especialidad, resulta que a esta doctora le llaman la doctora muerte. ¿Por qué? Porque a las personas que le han llevado para que haga ciertos procesos, ha habido algunas que dicen,
¿sabes qué? No me siento a gusto con esto, no quiero tomarlo y por alguna razón no toma a esos pacientes y esos pacientes fallecen. Y cuando hace esas reuniones, fallecen. Y ella está mucho en torno a situaciones de muerte, pero no hay negligencia, no hay nada que ella esté haciendo. Pero le dicen la doctora muerte, porque en torno a ella hay muchísimos casos de ese tipo. Así es que después de un tiempo, pues Mirtala ya más bien se siente un poquito como con miedo, ¿no? Y dice, ¿con quién estoy tratando? Ya Mirtala ha escuchado casos acerca de estos enfermeros que tras bambalinas hacían cosas y de repente encontraban reportes de muchas personas a su cargo que habían fallecido. No era el caso, era más bien las personas con las que ella no quería tratar, era más bien a las familias que reunía. No hace sentido, no es un perfil de una persona psicópata, pero no hace sentido. Así es que ya va un día y le interpela y le dice, cuéntame qué carajos pasa. ¿Sí sabes que te conocen como la doctora muerte? Y ella sí lo había escuchado. ¿Por qué no has hecho nada? Porque es un estigma con el que no voy a poder pelear nunca. Dice, en torno a mí siempre van a estar pasando cosas raras y me tengo que acostumbrar. Y dice, ¿por qué van a estar pasando cosas raras? O sea, no tiene sentido. Dice, mira, cuando entré a estudiar medicina y me tocó estar por primera vez en un hospital, por alguna situación, yo pude ver a la muerte. Y ya, no hay otro truco. Con las personas con los que al inicio llegaba a tratarlos, hubo pocas que veía en estos cuartos donde están los pacientes, pocos de ellos veía una sombra oscura detrás que no era proyectada por ninguna persona. Esa sombra hacía como que no la veía porque claro que me ponía la piel de gallina. Con el tiempo empecé a entender el patrón. Cada vez que aparece esa sombra, esa persona no va a pasar adelante. Fallecían todos. Cuando no veía esas sombras y entraba a quirófano y la sombra aparecía, la operación no importaba que hicieras, no iba a salir bien. Y yo ahí, en muchas ocasiones, ni siquiera estaba de ayudantía, estaba de observadora. No hacía nada. Y no podían sacarlo adelante los mejores doctores. Y empecé a entender que esas sombras eran los que venían por ellos. Así es que cuando empecé a ver ese patrón y me di cuenta que iba a estarse presentando una y otra vez conmigo, decidí tomar cartas en el asunto. Y por eso me empecé a estudiar cosas con las cuales pudiera utilizar esto a mi favor. Pero es todo. Mi única habilidad es que puedo ver a la muerte. Si es que no me puedo tomar a mal, que me digan la doctora muerte. Oh, qué sorprendente. Es una locura, ¿verdad? Todas las cuestiones que están en este mundo. Sí. Bueno, sí, yo también tengo una historia acerca de duendes. Lupita tiene a su hija Lucrecia, ¿ok? Lucrecia tiene 2 años. Es una bebé, realmente, está muy chiquita. Entonces, Lupita me dice que vivían las dos solas en casa de su abuelita. Es una casa grande, pero son independientes, digamos, todas las familias que ven ahí. Vive su abuelita, su tía y ellas dos. Nada más. Entonces, Lupita dice que en su casa, en su cuarto, él se dormía con su hija normal siempre, pero que su hija no se dormía fácil, entonces le dejaba la tele prendida. Siempre le dejaba la tele prendida para que, si le ganaba el sueño, bueno, estaba con la luz por lo menos de la tele. Lo único que alumbraba era la luz de la tele. Pero pues uno dormido como papá, pues siempre tienes el instinto de estar tocando a ver si sigue ahí tu hijo, ¿no? Entonces, en una ocasión, ella dormida, le gana el sueño y todo, estira la mano para tocar a Lucrecia y bueno, pues no la siente. O sea, ella se despierta bastante alterada y cuando voltea ve a la niña sentada al borde de la cama viendo la tele. Hasta ahí todo normal. Y le habla, en eso la niña voltea y cuando voltea tiene la cara pintada con plumones de colores y en las cejas era solamente una ceja. O sea, le hicieron la travesura de unirle las cejas con el plumón. Se espantó y dijo, bueno, se pintó ella. La agarra, va por ella, la jala, y a la hora de revisarla, su cuerpo le quita la playera, la blusa, y toda la espalda estaba pintada. Dice, no eran símbolos, no era no sé, nada, o sea, no tenía un significado, eran rayones.
Se espanta. El pecho pintado. Le quita el pantalón, las piernas pintadas. Le quita las calcetas, toda estaba pintada. Y dice, era una niña de 2 años. A esa edad, están en el proceso de dejar de ser bebés a ser niños. No tienen la habilidad de cambiarse solos. Mucho menos el cambiarte, desvestirte, pintarte y volverte a vestir. Un niño en esa edad, si te quitas el pantalón porque pudo quitárselo, así se quedan. No se va a quitar las calcetas, se las va a volver a poner. Entonces dice, no sabemos qué pasó, pero alguien la pintó. Y para esto, ella empezó a buscar los plumones porque eran de muchos colores. Ella dijo, es que yo no tengo plumones en la casa. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y le preguntaron, oye, pues no sé, tu tía, tu abuelita te hizo la travesura, entraron. Le dijo, era imposible porque en mi cuarto se cerraba por dentro. Tenía un pasador, lo atoraba y ya no había forma en la cual entraran. Y esa parte, si yo, por muy dormida que esté, si abren la puerta escucharía. Hubiera escuchado que entraron al cuarto y nadie entró. Entonces ella pues empezó alterada y les habló a la tía y a la abuelita y llegaron y pues empezaron a buscar entre todas, empezaron a buscar los plumones, empezaron a ver a la niña estaba como si nada, ella seguía viendo la tele, para ella como si no hubiera pasado nada. Entonces empezaron a buscar los plumones, no encontraron nada, ella se mudó a las 2 semanas y dijo, bueno, vamos a hacer mudanza, van a salir los plumones. No salió nada. Entonces ahí es donde dicen, no sé quién fue, o sea, porque realmente alguien la pintó. Dentro de este tipo de anécdotas en las cuales queda como que una gran incógnita de qué es lo que está ocurriendo, hay historias que siempre va a quedar la duda si fue alguien más o si realmente pasó algo paranormal o hay una entidad de por medio. Y quiero hablarte acerca de la venganza de la niña Blanca. Elías le tiene miedo a la Santa Muerte por unos sucesos que vivió cuando era pequeño. Okay. Él vivía en unas condiciones, digamos que económicamente, con muchas necesidades. Vivía con su mamá, su papá los había dejado y prácticamente ellos dos estaban en una casa muy pequeñita en una zona en la que había que tener mucho cuidado. No era una zona en la que pudieras estar con tranquilidad todo el tiempo, siempre corrías cierto riesgo, inclusive dentro de tu casa. Dentro de la casa, aun cuando nada más tenía 2 habitaciones, él dormía con su mamá porque su mamá era adepta, pero adepta hueso colorado de corazón, a la niña Blanca. Y el cuarto más grande se lo tenía dedicado a ella. En ese cuarto había un altar y había 3 niñas blancas. Una pequeñita, una mediana y una muy grande. La pequeña era blanca, mediana negra, la más grande era de color rojo. Aunque casi no tenían dinero, la señora de una u otra manera buscaba para traer flores, frutos, cigarros, alcohol y pequeñas cosas con las cuales adornaba el lugar, pero aparte se las daba como ofrenda. Un día ellos dos salieron. Cuando regresaron, la casa, aunque prácticamente no tenía nada de valor, estaba vuelta patas para arriba. Se habían metido a robar y lo único que se llevaron de la casa fueron las 3 estatuas, porque no había nada realmente en la casa que se pudieran llevar. Cuando vio la mamá eso, dice Elías, nunca, jamás había visto a mi mamá tan enojada. Estaba profundamente enojada. Y yo la escuché cuando se metió en el cuarto y empezó a rezar, no sé qué cosas, pero le escuché decir frases clarísimas que se me quedaron grabadas en la cabeza. Dijo, niña Blanca, te encargo la venganza. Te pido ojo por ojo de los que nos hicieron esta maldad. Niña Blanca, que te vestí de negro, cóbratelo con uno de los que nos hizo esto. Niña Blanca, que te vestí de rojo, que los bienes que nos robaron les quiten todos los que ellos tienen y que con el fuego y las llamas se consuma todo. 2 semanas después, a 2 cuadras de ahí, ocurrió esta situación. Unas personas entraron a robar a casa de unos vecinos de ellos que no los tenían identificados, ellas no los conocían, y estos vecinos, en este robo, fallece el padre de familia de esa casa, roban la casa por completo y se incendia el lugar sin sentido. La casa queda en ruinas, pero cuando ocurrió el incendio, la mamá dijo, ahí están mis niñas.
Cuando estaba en escombros la casa y nadie estaba vigilando porque estaban en cuestiones del sepelio, se metió y sacó con sus 3 estatuas en malas condiciones, pero eran esas: la pequeñita, la mediana y la grande. Y hay otro caso relacionado con esta entidad en el que me dice una persona, dice, a mí me causa repelús por algo que me pasó de niño. Mi papá y mi mamá, no sé cómo, llegaron a tener una estatua de la Santa Muerte que era de color azul, un manto azul, y lo tenían muy cerca de la entrada, como que entre la entrada y la puerta principal. Había como un espacio intermedio. La verdad es que la puerta, la rejita de la casa, nunca tenía llave. Y un día llegan, y cuando llegan, la puerta está abierta y se habían llevado la estatua. La estatua sí estaba muy bonita, era muy ornamental. Bueno, bonita, hay gustos para todo, pero vamos, muy ornamentada. No Detallada. estaba, exactamente. Y entonces los papás están hablando y se empiezan a reír cuando no les está la estatua. Y él se le hace raro y dice, papá, pues, ¿por qué no están enojados? Dice, porque va a regresar. Ella siempre regresa. Pasa una semana o 2 semanas, cierto tiempo, y está la estatua en la entrada y nada más tiene una carta y dice, por favor, dile que nos deje de hacer estas cosas. Ya, dice, después de eso, yo ya crecí. Cuando me fui de mi casa dije, no quiero saber nada de esto en lo que creen mis papás. Qué fuerte. Es que luego las creencias de los papás Se transmiten. se transmiten. Sí, hay quienes las siguen, hay quienes no, de todas las creencias De y todo tipo de religiones. creencias. Definitivo. Bueno, yo tengo otra historia. Esta es propia. Me pasó hace aproximadamente 1.5 años, 2 años. Okay. Yo trabajaba en la tarde y mi esposa en la mañana. Entonces el proceso diario era levantarme, ella también, y la llevaba al metro, aquí en la Ciudad de México, al metro, para que pues tomara su metro y ya, segura llegar allá, ¿no? Entonces una mañana como cualquier otra de sábado, me acuerdo perfecto y es relevante, la llevé al metro. Normal, 7:30 de la mañana ya estábamos ahí para que ella llegara a las 8. Todo perfecto, me regreso mismo camino de siempre. Y a unas calles de mi casa estaba un accidente, una camioneta chocó con un poste y lo tiró y la camioneta estaba ahí deshecha. Pues sí, me llamó la atención y dije, pues, pobre gente, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Eso fue en la mañana de sábado. Más adelante había un retén. Me paran y me dicen, todo bien, nada más tus papeles, por favor. El proceso es porque, no sé si viste atrás, hubo un accidente y las personas venían muy alcoholizadas. Es normal porque vienen de la borrachera de viernes. Salen a las 5 o 6 de la mañana, llegaron acá a las 7, o sea, relativamente no está bien, pero es normal. Queremos evitar que sigan pasando. Entonces, ¿has tomado? Le dije, no, me acabo de despertar, acabo de dejar a mi esposa en el metro y pues hasta ahí. Me dijo, ok, perfecto, si te ves bien, pero quien no se ve bien es tu hija. Ten mucho cuidado, o sea, llévala a revisar porque está mal. Y yo, ¿quién? Sí, tu hija, o sea, está acostada atrás, en la cintura de atrás, está contigo, pues ten cuidado, ¿no? En ese momento, en verdad, nunca había sentido tanto terror como en ese momento, porque yo iba solo. No iba con nadie. Yo ya no quise voltear a ver el espejo retrovisor, no quise parar en ningún momento hasta llegar a mi casa, y de ahí pues entré con mucho miedo. Le escribí a mi esposa y le dije, oye, porque hay otra situación. ¿Te acuerdas que yo te decía que en este carro atrás siempre siento una presencia? Había veces que yo la iba a dejar hasta su trabajo lejos, a 1 hora de camino. Y de ida bien, cuando venía de regreso solo, siempre sentía una presencia atrás. Volteaba el retrovisor y sí llegué a ver sombras. Una sombra. Y a raíz de ahí, jamás. Pero le dije, ¿te acuerdas? Sí. Pues ya no soy el único que la vio, un policía así, así, así. Entonces yo llegué a la conclusión, porque como te comento, a partir de ahí jamás volví a sentir una presencia. Yo llegué a la conclusión de que ella necesitaba ser vista por alguien como para ser liberada. Porque a raíz de ahí, ya jamás. Ya no volvió a sentirse nada. Jamás. Grande historia, brother, qué fuerte.
Eso es muy fuerte. Sí, 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 ya para camino a mi casa, que son 2 minutos, se me hizo eterno. Sí, me imagino. Con toda la piel de gallina, aparte tienes que seguir en el vehículo con la sensación de Sí. alguien Yo dije, atrás. alguien está atrás. Sí. ¿Y el policía te dijo cómo la vio acostada, sentada o algo? Me dijo que se veía muy mal. Que se veía muy mal nada más. O sea, Va. preocupado. Hay, dentro de estas historias y de todas las que me han enviado, hay ciertas historias que de un tiempo a la fecha me han llamado mucho la atención. Y es las que tienen que ver con que ciertas cosas cuando éramos pequeños normalizamos y se nos hizo normal y eso se volvió parte del día a día, que ya estando grande, con experiencia, dices, eso no era tan normal. Y empiezas, yo creo que aquí se divide la familia nocturna en dos, los que preguntan y los que no. Y hay veces que las personas van y preguntan y no te topas con nada, simplemente era una situación más. Pero hay otros que descubren cosas muy extrañas que estuvieron viviendo y simplemente no lo sabían. Esta es una de esas historias bastante extrañas que tiene que ver con la infancia. Vamos a ponerle nombre a Arturo. Arturo, él decía que cuando era pequeño tenía 3 abuelas. Nunca lo cuestionó. Ya hasta muy grande, qué raro que tenía 3 abuelas. La situación de las 3 abuelas era porque había una abuela que nunca conoció a su abuelito y que no era ni mamá ni papá de los otros dos, pero le hacían que lo llamara la abuela. Y la abuela, digamos, María, vivía en las afueras de la ciudad en una casa muy bonita. Cada cierto tiempo iban a visitarla y se quedaban a dormir ahí, pero se acuerda mucho del lugar y de la abuela, porque la abuela no le daba ninguna sensación como de ser una persona muy linda. Más bien se veía alguien media tenebrosa, media escabrosa, muy dura en sus facciones, daba más indicaciones que hablar como con cierta ternura y cariño, y la casa era rara. Recuerda que esa casa era una casa con muchas reglas extrañas. Primero, la casa 1, porque era un terreno enorme, era un terreno que más o menos de ancho, para que se den una idea, era de más de 30 metros de ancho y de fondo llegaba a ser hasta más de 50 metros, o sea, un espacio tremendamente grande. La primera casa era una casa de 2 pisos. Después de esa casa abrías una puerta y había como un tipo de pasillo de 1,5 metros, 2 metros, que eran puras piedras, y al lado de las piedras había una reja como medianera, estas que te llegan a la cintura, y a los lados de esa reja era un patio tremendamente grande con árboles y matas, pero estaba prohibido que cualquier persona pusiera un pie en esa zona del patio. Tenías que seguir el camino de piedra y eso te llevaba a la casa número 2. La casa número 2 era una casa que todo el frente era de cristal, tenía una puerta obviamente con su marco, pero la zona, digamos, de sala-comedor, toda era de cristal y se veía hacia afuera. Y después de las 5 de la tarde tenías que cerrar las ventanas. No podías abrir la puerta jamás y no podías ver a través de las ventanas. Eran las reglas de ese lugar. ¿Por qué iban ahí? Él no se acuerda. Lo único que sí tiene muy presente eran las cosas raras que pasaban en el lugar. En ocasiones, cuando se quedaban a dormir en esa casa de la parte posterior, les tocaban la puerta en la noche y él se paraba por reacción y como la puerta estaba más o menos a la altura para que la abriera, se acercaba y su mamá iba corriendo, lo agarraba y lo abrazaba, se lo llevaba y empezaba a platicar con él de otras cosas como distrayéndolo. Y él recuerda que a veces le dijo, mamá, pero están tocando. Y decía, oye, pero me traje este juego, vamos a jugar. Ay, sí es cierto. Y lo distraía en segundos y ya. La mamá hacía algo que jamás hacía en su casa. Llevaban como que una pequeña consola con música y la ponían a alto volumen. En la casa de ellos todo era silencio y paz. Ahí el tiempo que estaban siempre era con música alta. Era muy raro, él no entendía eso. Recuerda que cuando estuvo en algunas ocasiones en ese camino de piedra que conectaba las 2 casas, él llegó a ver en los árboles personas y entonces le decía a su mamá que si podía ir a verlos o platicar con ellos porque a veces vio niños. Y la mamá simplemente lo agarraba, lo abrazaba y se lo llevaba directito al otro y le decía, recuerda que no podemos estar en el patio, está prohibido estar en el patio. Y él en ocasiones, cuando se preparaban para ir a esta casa, agarraba un balón y lo quería meter como de contrabando, y cuando su mamá veía el balón le decía, no, pelotas no, porque la mamá sabía que iba a terminar en el patio. Estaba prohibido. Casa número 1, la primera casa cuando llegaban, una casa bonita, muy grande, muchas puertas, demasiadas puertas, más de lo habitual, unas escaleras enormes que daban al segundo piso, pero estaba prohibido llegar al segundo piso y estaba prohibido abrir cualquier puerta. Prácticamente esa casa es, entras solo para salir a ese patio prohibido, para entrar a la casa del fondo.
Una vez que entraban en esa casa del fondo, pasaban 3 días ahí. Esos 3 días papá desaparecía. Y al tercer día papá llegaba y prácticamente se los llevaba. Él recuerda ver a la abuela cuando llegaba, pero jamás cuando se iba. Todo quedó así. Anécdota rara de cuando era pequeño. Mi otra abuela, mis 3 abuelas. Y ahora ya adulto, ya una persona de cerca de 40 años, con una mamá ya mayor de edad, bastante entrada en años, pues fue y la cuestionó. Y le dijo, oye, ma, ¿te acuerdas allá cuando papá, que ustedes dos y nosotros muy pequeño? ¿Quién era esa tercera abuela? Y ese lugar estaba bien extraño. Y la mamá al principio le dijo así como que es que ese tema mejor no platiquemos. No es bueno, no es bueno. Pero él empezó a insistir y llegó un momento en el que le colmó la paciencia a la mamá. Y dice, te voy a contar este tema, pero, por favor, no indagues más porque no sabes dónde te estás metiendo. Tú sabes en qué trabajaba tu papá en ese tiempo, ¿verdad? Y le dice, pues no. Tu papá estaba muy metido como delegado en la política y traía un muy buen puesto. ¿Sí te acuerdas de la familia de tu papá, de tus tíos? Dice, claro, mis tíos los enfermizos, los que no tienen defensas. Pues eso empezó a ocurrir a raíz de que él entró a la política y le empezó a ir muy bien. Un día le llegó una carta y le dijo, o te pones a modo o nos cargamos a tu familia. Cuando llegó esa carta, a las semanas, todos tus tíos empezaron a enfermar. Tu papá empezó a buscar asesoramiento y le dijeron que los estaban embrujando. Y empezó, él no creía en eso, pero empezó a buscar alternativas, primero médicas, después otras alternativas, hasta que una persona le dijo, necesitas ir con esta persona específicamente, pero vete con tu familia, porque tú y tu familia con las que vives, tu esposa, tu niño, tienen un vínculo. Y si todo eso no llegan a dejarlo fuerte, se los van a llevar, porque te están mandando cosas muy duras. Por eso, inclusive a tus hermanos, con los que casi no tienes contacto, ya se los están cargando. Y de ahí va a seguir tu esposa y tu niño, vas a ver. La situación es que esta bruja tenía estas reglas en esas casas, porque esta mujer era una bruja, porque en el patio nunca había personas. Ahí enterraba a las personas. Ahí hacía los trabajos. Los niños y personas que este niño veía en el patio no eran seres humanos, solo él no lo sabía. Y esas personas que les tocaban en la noche no eran seres humanos tampoco. Por eso la mamá llevaba un estéreo, no quería que le escuchara susurros, voces, porque la bruja sí fue muy explícita con ella y le dijo, si te tocan la puerta y te hablan por tu nombre es un demonio. Y si tú lo dejas entrar, yo no voy a poder hacer nada para sacarlo. Ten cuidado, te van a buscar a ti y a tu niño y los van a querer engañar. Entonces dice la mamá, dice cuando hablé con mi mamá, ya grande, mi mamá me decía todo eso entre lágrimas porque papá dejó de ir con esta mujer y a los 2 meses falleció. Finalmente, no ganaron la situación. Ok, tengo otra historia personal. Yo soy editor de video y bueno, siempre me ha gustado los temas paranormales y busqué cierto canal para poder entrar más en la edición de estos temas. Entonces, yo estaba en mi vida normal, mi casa, mi esposa y mi hijo. Todo era padre, o sea, nunca hubo un tema en mi casa, antigua casa, nunca hubo un tema de espanto, de susto, jamás. Hasta que empecé a trabajar, a editar estos videos. También yo los editaba en la noche. 11, 12 de la noche empezaba a editarlos. Entonces, ya cuando daban 2, 1, 2 de la mañana, yo empezaba a sentir cierta vibra diferente. Los primeros días, yo decía, me estoy sugestionando por los temas que estoy escuchando. Claro que me está dando miedo. O sea, sí había muchas historias, de hecho, que yo decía, oye, qué miedo. Le ponía pausa y un respiro. A lo que sigue va, ya estoy bien, ya. Porque sí son historias fuertes. Entonces, bueno, pero hasta ahí todo bien, está perfecto, qué bueno, me está gustando, se está disfrutando mucho, va. Pero ya llegó el punto en el que a cierta hora, hasta la pantalla de la computadora se apagaba. Me dijeron, tiene una configuración tu computadora. Me dije, pues puede ser que sí, porque antes no la ocupaba a esta hora.
ya estaba dormido a esta hora. Pero pues voy a checar. Entré a configuraciones, chequé, pues no, o sea, apagado nunca estaba en esa configuración. Entonces dije, pues algo ya está raro, ya siento presencia, ya siento cosas. Dije, no, o sea, no es normal. Fue a raíz de que empecé con este trabajo. Pues entonces mi respuesta fue pedir a no sé quién. Nunca me dirijo a alguien en específico. Siempre es un, por favor, déjame trabajar. Lo estoy haciendo sin fines de, o sea, algo malo. Las historias que se toman aquí, no quiero que afecten a nadie. Simplemente lo hago como por respeto, o sea, lo quiero pedir con respeto. Déjame trabajar. A raíz de que empecé a hacer ese ritual, si lo quieres ver de alguna manera, es un ritual, las cosas empezaron a bajar de tono. Ya cuando lo hacía no volví a sentir esa vibra, no escuchaba esos ruidos, porque se escuchaban ruidos. En el cuarto se escuchaban ruidos. O sea, yo tenía que sentarme en una posición en la cual no diera espalda a ninguna puerta porque yo sentía que me iban a tocar, que me iban a hacer algo. Entonces yo siempre viendo todo para que no me diera más miedo, ¿no? Pero a raíz de eso todo empezó como a calmarse. Pero había veces que pues empezaba y se me olvidaba el ritual. Y sí, coincidía que en esas ocasiones se sentía algo raro, la computadora se apagaba, esto acá y todo eso. No era el típico a las 3:33 o a las 3 de la mañana, era antes, entonces 2:29. Entonces sí era así como bastante raro y era como me daba mucho miedo, pero pues empezaba a rezar y ya se calmaba. Yo nunca he sido tan creyente, pero en esas situaciones me ayudaba. Y pues sí, la verdad es que ese tipo de sensaciones ya no las he sentido a raíz también de que nos cambiamos de casa. En esta casa no he sentido nada. No sé si era como un conjunto de que era la casa y las situaciones que, como dicen, abre ciertas puertas al estar pues hablando de estos temas. Qué interesante. ¿No revisaste si al hacer esa oración también podías dejar la computadora prendida y pasaba de las 2:29 y seguía? La verdad es que ya, de hecho, ya ni siquiera llegaba a esa hora. Por el mismo miedo. Ya lo hacías antes. Y ya no quería llegar a eso. Ya a 1 de la mañana, 1:30, ya mejor decía ya. Hasta mañana. Sí, porque sí era bastante miedo. O sea, en verdad sí era, al principio era poco normal, pero yo decía, es que no es normal. O sea, ya cada vez se intensificaba más. Yo dije, no quiero que llegue más. Porque al final del día aquí está mi hijo y aquí está mi esposa. Entonces, realmente por ellos no también. Tal vez hubiera vivido solo. Me hubiera gustado aventurarme a ver qué pasaba. Pero como no, dije, no, mejor hay que dejar hacerlo más temprano al menos. Bien, bien, bien. Y en la nueva casa no ha pasado nada. Nada, ahí todo normal. O sea, tal vez fue un conjunto de todo. No lo sé. Qué interesante. ¿Has tenido más vivencias personales? Sí, personales. Sí. Sí, te puedo contar otra. Adelante. Fíjate que en casa de mis papás, yo con mi podcast personal, con mi familia, con mi esposa, hablamos de temas también de terror. Entonces es lo que hemos dicho, que al hablar de eso, pues sí se ha abierto ciertas puertas que ya desde hace muchos años en esa casa se sentían. En su momento también gente que llegó a la familia, que tenía la facultad de ver la habilidad, como los muertos, como ese tipo de cosas, tenían esa sensibilidad. Ya. Entonces una vez nos dijo esa persona, aquí hay un señor que se pone ahí en un punto específico de la casa y es un señor, no sé si era el típico señor del sombrero, pero también tenía sombrero. Dijo, pero no se preocupen, él está cuidando su casa. No se espanten. O sea, no es algo malo, todo lo contrario. Y pasó el tiempo y otra persona que es vecino, pero ya de hace muchos años, le contamos, es que dice fulanita que así, así, así. Dijo, pues qué raro, porque de hecho a las personas que vivían antes aquí, yo las conocía. Y sí, yo también he visto a otra persona y esas personas nos decían que aquí vivía o vive esa persona, pero que cuida la casa. O sea, tal cual lo que dijo esa persona lo decía. Entonces esa casa siempre ha tenido como cierto vibras, pero que son positivas. Pero a raíz de que empezamos a hacer el podcast ahí, en esa casa, yo sí llegaba a sentir, bueno, todos, ¿no? Como ciertas vibras. Y en una ocasión
Fue un domingo en la mañana, estábamos todos juntos comiendo, las abuelas, sabes, ¿no? Papás, mi esposa. Estábamos comiendo así en la mesa y todos teníamos nuestro vaso de agua. Todo bien, todo perfecto. Y entonces había un vaso que estaba enfrente a mi abuela y había otro por acá. Bueno, o sea, varios, pero le hago referencia a ellos dos porque lo raro fue que el vaso que estaba acá, literal, flotó y se metió a la taza que estaba acá. Pero todos vimos ese proceso de cómo voló el vaso. O sea, esta historia la contamos fuera y nos dicen, no, los vasos no vuelan. O sea, no nos creen. Pero yo les digo, o sea, qué bueno que estábamos todos, porque así todos nos dimos cuenta que sí, sí existió, que sí pasó. Qué interesante. Es normal a veces que cuando hay varios testigos en una situación ocurre que en las mismas familias a veces hay más historias y hay situaciones. ¿Te has enterado de alguna situación a nivel familiar que haya ocurrido? Sí, también. Fíjate que tengo primo que su mamá falleció cuando él tenía 1 año y medio. Estaba muy chiquito, ella le dio cáncer y pues nos dejó a todos, ¿no? Estaba muy chica, tenía 23 años, 24 años. Dejó a su niño muy chico. Y en todo el proceso, como su esposo, mi tío, pues, estaba más joven que ella, él tenía 20 años. Fue un golpe muy fuerte para él. Entonces, pues se apoyó de mis papás, su hermana, que es mi mamá, y su cuñado, que es mi papá. Siempre han sido muy unidos y a raíz de eso más. Ellos trabajan en un hospital y le ayudaban mucho con los procesos que fueran más rápido, porque aquí el sector salud pues es bastante lento, ¿no? Y pues siendo tu familiar, pues buscas las herramientas para que todo se haga más rápido. Se ayudó en el proceso, pero bueno, no se pudo salvar. Falleció mi tía y mi papá una vez en su trabajo, él trabaja en el sector salud, su ventanilla daba a los baños. Un pasillo separaba, o sea, estaba su oficina, un pasillo y los baños. Él dice que él estaba sentado trabajando, escribiendo, y en eso sintió como se siente una mirada pesada, de que te están viendo. Él tenía 2 meses de haber fallecido mi tía, o sea, era muy reciente. Él voltea y la ve. Él no captó que pues, que había fallecido, que fue así como que, espérame, voy a usarte, te saludo. Pero cuando dijo eso, dijo, no puede estar aquí. ¿Por qué está aquí? Pero que cuando volteó a verla, o sea, que todo el tiempo que él la estaba viendo, ella estaba con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, una sonrisa bonita, una sonrisa que tal vez fue lo que nos dijo, estoy bien, o sea, no se preocupe tanto por mí. Pero pues sí fue como eso, ¿no? Pero él dijo, bueno, quiero verla. Entonces él estaba a su escritorio y luego estaba la puerta. Se paró, se hizo para atrás, abre la puerta pero sin quitarle la vista. Y ella seguía ahí sonriendo. Abre la puerta, en el proceso en el que abre la puerta, sale y ya no estaba. Su impresión fue tanta que dijo, obviamente no iba a estar, ¿no? Pero yo quiero saber dónde se fue, se metió al baño. Pues no. Llegó una señora y le dijo, oiga, ¿puede ver si hay alguien adentro, una señorita de esas características? Entra, ¿sabe qué? No hay nadie en el baño, o sea, está vacío. Y pues fue un golpe fuerte para él, ¿por qué se me reveló? ¿Qué me quiso decir? Tal vez con esa sonrisa nos dijo, porque era mi tío, se apoyó mucho en nosotros, era un joven de 20 años. O así como todo está bien, o sea, cuídenlos, no sé, no queremos como darle sentido al por qué. Y también a su hijo, te digo, tenía 1 año y medio, 2 años, cuando falleció. Todavía no hablaba, pero lo primero que empezó a hablar fue mamá. Y él decía que hacia el techo la veía y señalaba. Mamá, mamá, ahí está mi mamá, ahí está mi mamá. Ya más grandecito, 3, 4 años, o sea, que ella hablaba, seguía con lo mismo y decía que su mamá lo cuidaba y lo cuidaba y lo cuidaba y que siempre estaba con él. Y sí, fíjate que sí, o sea, en la familia se han pasado cosas bastante fuertes. ¿Tienes alguna otra historia familiar? Sí, también. ¿Sí? A ver, cuéntanos, por favor. De una vez. Sí, pues sí, ya estamos en eso, hermano. Dale. Está interesante y gracias por abrirnos estas historias familiares. Yo siempre lo he contado, pero tú
tú lo conoces porque sé que eres familia nocturna, Sí, pero para nosotros es sagrado cuando nos abren las historias que han vivido a nivel personal, porque sabemos que en el mundo real allá afuera, a veces contra esto es muy difícil porque las personas no te toman en cuenta, te toman como loco, dicen que no ocurrió, que eso no puede sí, ser. sí, sí. Pero aquí la familia nocturna, muchos hemos vivido diferentes situaciones en las cuales no podemos decir si fue o no fue, pero damos el respeto a la persona que tenga este espacio seguro para decirlo. Claro, gracias. Bueno, esa historia fue, vamos a ponerle nombres igual ficticios, Claro. fue de Lorena y Felipe. Eran dos chicos que fueron a una fiesta, una noche pues cualquiera, ¿no? Un viernes cualquiera fueron a una fiesta, salieron de la fiesta pues bien, todo bien, no estaban tomados, cabe recalcar esto, ¿no? Estaban bien, pero en camino a su casa, ya bastante noche, vieron, ya casi por llegar, vieron una señora en la calle, pero ya 4 de la mañana, ¿sabes? O sea, ya, ¿qué hace una señora a esta hora ahí parada? Le llamó mucho la atención y pues hasta ahí fue así como que pues no creo que necesite ayuda si no hubiéramos visto algo, pero no, bueno, vamos a seguirnos. Pero que a raíz de que pasaron inmediatamente de ella, empezaron a sentir algo atrás. En el carro, que alguien se subió al carro. Entonces ellos nada más se voltearon a ver y no hubo necesidad de palabras. Fue así, sí. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues seguir, ¿no? El camino. Estamos a 2 calles. Pero que se escuchaba hasta la respiración. Cerca, a su lado, bueno, atrasito. Pero que dando la vuelta ya a la calle de su casa, vieron a lo lejos también unas figuras chiquitas como de niños jugando. Pero ahí que no le tomaron importancia, dijeron, pues ahí están los niños. Nosotros vamos un poquito más atrás, pero después analizando dijeron, ¿qué hacían unos niños jugando a las 4 de la mañana? No se veía sus caras, sus facciones, porque aparte estaban un poco lejos, no había luz, era una calle totalmente oscura. La única luz que había estaba lejos y nada más como que daba el reflejo como para verles su sombra. Pero fue así como que todo en lo que traían atrás, literal, y lo que estaban viendo fue una tensión enorme. Entonces al llegar a su casa tenían que hacer el proceso de abrir el zaguán y pues meter el carro. Se baja uno, eso normal, se baja uno, el otro lo mete al carro. Pero ahí dijeron, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar sola en el carro, ni tú te vas a quedar solo. Pues entonces, bajémonos los dos, abrimos el zaguán, nos subimos y órale. Lo hicieron, pero sin voltear a ver atrás. O sea, es como que hicieron estratégicamente para, uy, no volteamos a ver atrás, vámonos. Metieron el carro, pero era una casa muy grande, tipo, a lo que nos cuentan es como un tipo vecindad donde tiene el patio central y alrededor las casas. Ahí se quedan los carros y las casas están alrededor. Entonces, bueno, dejaron el carro, se van ya a su casa y las llaves se quedaron en el carro. Y dijeron, pues vamos juntos, porque sabemos que hay alguien en el carro, ¿no? O creemos, mejor dicho. Al regresar al carro, sí vieron una persona atrás. Que estaba ahí atrás, pues agarraron las llaves y vámonos. Pero sí lograron ver que no llegaron solos. Con esta historia es con la que me voy a despedir esta noche. Ok. Y tiene que ver con un chico que en su adolescencia, él se llama Miguel, Mike, y lo conocían como el Pelón. Y Mike, el Pelón, veía fantasmas a raíz de una situación. Él toda su vida tuvo una situación muy difícil, fue un tipo de estos chicos muy problemáticos, cuestiones de pleitos, después uso de armas, consumo de sustancias, y creo que queda de más, pero él ya estaba en una situación como muy antisocial. Él iba en contra de todas las normas y reglamentos, por eso no es extraño que desde muy temprana edad, cerca de sus 13 años hasta los 16, él se metía y cometía ciertos delitos en lugares que no eran de él. No puedo utilizar la palabra por situaciones del algoritmo, pero que se puede entender. Pero él me cuenta y me dice, te quiero decir qué fue lo que me pasó para que yo le diera un giro completo a mi vida y tiene que ver con una situación paranormal. Y si yo me metía a esos lugares como si fueran míos, no me importaba.
Dice, ahora le doy gracias a Dios o al universo o lo que sea, que nunca hubo una persona adentro. Los lugares cuando estaba siempre estaban solos. Y entonces yo buscaba cosas de valor. A veces la verdad es que estaba tan enojado con la vida que destruía el lugar. Y simplemente era hacer el daño. Pero un día nos metimos en una casa que, bueno, por un lado no debimos, pero por el otro lado, qué bueno que me metí ahí. Esa casa era de una persona que no estaba en buenos pasos y todos lo sabían. Pero aparte, se sabía y se decía que era un brujo. Nos metimos ahí porque habíamos visto que había mucha gente. Y entonces dijimos, aquí hay. Yo soy la persona que se adentró porque cuando llegaron, algo dijeron los otros 2 cuates que venían conmigo, que se asustaron. Y yo les dije, pues les faltan, así es que me voy a aventar yo. Abro una ventana, me aviento y dice, y algo pasó, no te sé decir exactamente qué, porque yo eso lo sabía hacer bien. Era como si me hubieran agarrado de la camisa y me estiraron para adentro, porque no caí cerca de la ventana. Es como si hubiera brincado, cosa que no hice, y caí como casi 1.5 metros, 2 metros de la ventana, y caí de golpe de frente contra el piso en una cruz hecha de carrizos y en un círculo de sal. Me di así de lleno. Donde levanto los ojos, enfrente de mí veo una señora mayor. Me asusto porque la señora se ve muy demacrada, parece como una bruja de cuento. Y le digo, pues, ¿qué quiere, vieja? ¿O qué? Pero estoy asustado, me siento bien nervioso. Y veo donde la mujer frente a mis ojos desaparece. Así. Me levanto, brinco para afuera y me voy corriendo de esa casa. Cuando voy corriendo, lo único que voy viendo es que al lado mío noto siluetas. Y empiezo a ver a un lado y a otro. Y en la calle y en las casas hay personas, pero no son de color normal. Son como de color gris. Y dije mentalmente, ya varió, ya se me botó la pastilla, güey. Ya me tronó. Algo, estoy viendo cosas que no debería de ver. Y donde voy tomando conciencia, veo que enfrente de mí me está viendo un señor. Pero es un tipo extraño, está vestido con ropa que nunca había visto y no tiene pies. Y yo voy vuelto loco. Y entonces donde lo veo, en lugar de sacar la vuelta, paso y siento que lo traspaso, pero donde siento fue un frío helado. Fue como si esa cosa me hubiera tocado por dentro y dice, no te puedo explicar. Pero yo andaba ahí truqueado y hizo que regresara en mis 5 sentidos y empiezo a ver, y esas sombras y esas personas me empiezan a rodear. A partir de ahí, 5 semanas, mi vida fue un infierno real. A donde iba, me seguían. Fui a centros comerciales, me paraba por fuera y de la nada se empezaban a generar sombras del piso. Cuando estaba en mi casa solo, me empezaban a vociferar. Venimos por ti, te vamos a llevar. Tú eres nuestro, nos perteneces. Y sentía cuando me dormía como si manos me agarraran los pies, como si me agarraran la espalda. Empezaba a soltar gritos, golpes. Mis papás me dijeron en un momento que no me querían en la casa porque ellos creían que eso era efecto de lo que yo ya hacía antes. Entonces me sacaron. Dice, y empecé a vivir en las afueras, en las calles, en las esquinas, y veía cosas por todos lados. Veía cómo iban personas manejando y gente sentada atrás del carro que yo sabía que no podían ser verdad porque traían heridas con las que las personas ya no siguen en pie. Y estaban ahí como si nada. Y las personas que iban manejando no se daban cuenta. Llegaba a iglesias y afuera era como si estuvieran todos los muertitos que los padres ahí les están dando misa, haciendo fila para algo. Los panteones para mí era lo peor del mundo, porque la gente piensa que ahí solo hay fantasmas de personas. Y yo veía unas sombras negras altísimas, que yo sabía eso no era de ninguna persona, eso era otra cosa. En lugares en los que yo sabía que vivía raza pesada, afuera, yo ya me daba cuenta de lo que hacían ahí, porque estaba lleno de personas que no eran ya de este mundo. Y eran probablemente como cementerios clandestinos y estaban llenos de almas de gente. Dice, no te puedo explicar, pero ya era el apestado de todos. Nadie me quería hablar, parecía un loco. Me ponía a hablar en las calles, me ponía a discutir con gente que nadie más veía y de un día a otro, eso desapareció. Desde ese día juré que nunca iba a volver a hacer lo que estaba haciendo y entendí como si algo me estuviera dando una segunda oportunidad. Y por eso cambié mi vida. Wow. Qué fuertes situaciones fuertes hacen cambiar. Definitivamente. Hábitos. Hábitos muy arraigados. Sí. Mi querido Alan, ¿tienes alguna historia con la que te quieras despedir? Sí, mira, claro. Esta historia
es de posesión. Hugo vivía con muchos amigos de la colonia, ¿ok? Entonces él tenía sus amigos y, pues ya sabes, ¿no? Estaba diferentes tipos de personalidades dentro del grupo. Habían muchos que eran muy tranquilos, otros más, pues más de relajo, más así, pero habían dos hermanos muy particulares. Pongámosle el apellido de Sánchez, los hermanos Sánchez. Ellos realmente sí tenían cierto, pues característica de que pues, la gente los veía mal. Porque si tú de hecho los veías, tenían un semblante raro. No eran malas personas, pero sí te daba miedo verlos. Sí estaba como raro sus luego actitudes también. Pero bueno, eran amigos del grupo y nadie les hacía el feo, ¿no? Siempre se juntaban con todos. Pero en una ocasión estaban todos jugando, estoy hablando de que eran un grupo de amigos de 18, 19 años, jóvenes. Pero pues bueno, se juntaban siempre, pero de esa ocasión ellos, los Sánchez, no estaban en el grupo de amigos. Nada más estaba pues, los demás. Llega uno de ellos, de los hermanos, pidiendo ayuda, desesperado, que porque su hermano se quería desvivir, se quería aventar de un 8º piso. Cuando todos voltean y lo ven, pues corrieron, o sea, lo vieron por fuera del edificio, corrieron de inmediato a pues, auxiliarlo. No solamente llegaron los amigos, llegaron los papás de los amigos porque fue pues, un caos. O sea, alguien se quiere aventar por la ventana, se hizo un caos, todos empezaron a moverse. Llegaron 4 señores así grandes, fuertes. Llegaron y no lo podían jalar. Los aventaba. Lo típico, empezaron a decir groserías. Les decía que lo dejaran, que él se iba a aventar, que lo dejaran. Y los aventaba. Era una fuerza sobrenatural, sobrehumana. Salvo, no sé cómo pasó, entre todos, ya todos se metieron, lograron meterlo a la casa, cerraron la ventana, intentaron sentarlo en una silla, lo intentaron, pues la silla la rompió, con tal fuerza que la rompió, pues a la cama igual, o sea, fue un escenario de película, que de ahí donde dices, ¿esa película se basaron de historias reales? Pues sí pasa, porque así pasó, o sea, 4 personas adultas no podían controlar a un joven de 18 años delgado. Wow. Imagínate, o sea, ellos con la desesperación, pues sin saber realmente qué es lo que estaba pasando porque era la primera vez que le pasaba, no sabían qué hacer. Hasta que de repente y de la nada el joven empezó como a recuperarse en sí y le preguntó a su hermano, ¿qué hacen aquí toda esta gente? ¿Por qué están todos? Dice, pues te querías aventar. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué hiciste eso? No, yo me dormí, así en la cama que se durmió, se despertó. Y pues ahorita veo a todos, ¿qué pasó? Ya le contaron y les dijo, bueno, pues por favor cuídenme si estas cosas vuelven a pasar porque yo no soy consciente de lo que pasó. Me trajiste a la mente algo para antes de irnos. En los diferentes escritos que están del padre Gabriel Amor, en los libros que le escribió, habla sobre una cuestión que le han preguntado varias veces. Había personas que le decían, oye, y si estas entidades cuando están dentro de un poseso buscan destruirlo, porque simplemente no hacen que se desuscriba de la vida. Y él decía, no, es que sí lo intentan. Pero cuando está en un proceso de exorcismo, normalmente no ocurre. No se les permite, de alguna manera es una forma de bloquearlos. Y le preguntan, entonces, ¿nunca has tenido un proceso de exorcismo donde alguna persona se desviva? Y dice, solo hay uno, pero tuvo que ver no por la chica, no por la entidad, sino por la mamá. Y dicen, ¿cómo? Palabras más, palabras menos, luego les recomiendo bien ese libro, pero él comenta que había una chica que desde muchísimos años antes ella había tenido como situaciones que se veían que ya iba ella perfilada para una posesión. Fue como un proceso muy largo y duro. Para cuando él inicia el proceso de exorcismo, hay que entender que la posesión es el proceso donde una entidad toma control del cuerpo y el exorcismo es la persona, el sacerdote, haciendo que esa entidad salga del cuerpo para que la persona recupere su libertad.
Entonces, en el proceso de exorcismo, que es en el que él interviene, ella ya había intentado en muchas ocasiones de suscribirse. Cuando él empieza a intervenir, empieza a ver avances rápidos y la chica empieza a sentirse mejor, pero él nota que la mamá tiene un problema tremendo. De hecho, sospecha que puede ser que parte de la posesión venga por la mamá, por algo que ella haya hecho, por alguna situación que pudo haber tenido en el embarazo o en la relación con la niña. Se habla acerca de estas maldiciones familiares. Cuando un padre o una madre maldice a sus hijos y desea ciertos males o hace ciertas cosas, es como abrir las puertas a estas entidades y es darles esa posesión, algo que no les pertenece, pero aún así a veces ocurre. El punto es que ya llevan el proceso avanzado, las cosas iban muy bien, y un día esta chica feliz y con mucha esperanza fue con su mamá y le dijo: mamá, las cosas van avanzando, yo ya parece que las cosas están mejorando. Y la mamá le dijo: es que la vida estaría mejor si no estuvieras tú. Y esa misma noche la chica se desuscribió. Y el padre dice: es que en estos procesos la fuerza familiar tiene mucho que ver. Mucho y aquí peso. no tiene que ver por la chica ni la entidad, tuvo que ver por una madre sin corazón que ella terminó dando ese último empujón. La orilló a Exactamente. Y estaba pendiendo de un hilo, ¿no? Sí, claro. Entonces, en estos casos, si sospechan de esto, recuerdan, vayan primero con estos grupos que en todas las ciudades hay, que pueden atender casos de personas que estén padeciendo esta situación. Hay números telefónicos en todas las ciudades, es algo que el gobierno te da asesoría, te ayuda, así es que siempre atiendas en este tipo de casos. Pero bueno, Alan, ¿cómo te la pasaste, hermano? Perfecto, maravilloso. Estuvo padre las historias, ¿verdad? Muy padre. Familia Nocturna, Muchas gracias. díganos los que hayan llegado, los que hayan sobrevivido hasta el final, háganoslo saber en comentarios y también cuál fue la historia que más les gustó. Y Alan, por favor, ¿en qué redes te pueden seguir la Familia Nocturna? Ok, en Instagram y TikTok me pueden encontrar como Alan Fraus. Y de mi podcast en YouTube lo encuentran como La Crítica el Podcast. Excelente. Mi hermano, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias por la oportunidad. No, hombre, con todo el gusto del mundo. Y a la Familia Nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.